La definición política de los objetivos sanitarios nacionales hay que verla en el marco de un proceso de gestión de la reforma, digamos, ¿no? Que tenía tres grandes ejes que ya le habrán hablado, que es el cambio del modelo de financiamiento, cambio del modelo de gestión y el cambio de un modelo de atención. Y si miramos cronológicamente del 2007 al 2015, aspectos como puede ser el modelo de financiamiento, había tenido avances sustanciales con la conformación del FONASA, el cambio del modelo de gestión también, porque se dieron pasos sustantivos, se descentralizó la Administración de Servicios de Salud del Estado, el Ministerio rearmó su estructura de rectoría con la incorporación y el rol de la JUNASA como un instrumento nuevo para la administración del sistema. Se crearon direcciones departamentales de salud que descentralizaron esa estructura del ministerio por todos los departamentos y además la propia conducción política del ministerio consolidó la presencia de la economía de la salud como un ingrediente natural y permanente para la toma de decisiones en la gestión del sistema. Y en ese marco y en ese proceso lo que quedaba por detrás era justamente el cambio de modelo de atención. Y el modelo de atención ya no es un concepto tan estructural, es un concepto mucho más dinámico y no es tampoco una estructura rígida, y se entendió de que ese modelo de atención que queríamos cambiar, que venía con una historia, una larga historia, digamos, que no era solamente Uruguay, sino de todos los países de la región, muy centrado en los hospitales, todavía con una mirada de mucho peso sobre las enfermedades infecciosas, transmisibles, y que no tenía una lupa muy definida sobre los verdaderos problemas de salud de la población. Entonces, con los objetivos sanitarios nacionales lo que se pensaba era poder afrontar los problemas principales de salud que tenía la población uruguaya. Si lográbamos eso, el modelo tenía que atender esos problemas. Por eso era como el huevo y la gallina, pero se entendió de que si nosotros no definimos estos objetivos, ese modelo iba a ser se iba a desarrollar un proceso deformante, digamos, porque iba a ser en función de impulsos contra impulsos y no sobre una mirada global, sistemática y colectiva de los problemas de salud de la sociedad. Y además había otro ingrediente, y es el hecho de que había mucha información disponible, digamos, que permitía ya a esa altura sistematizar dicha información y sobre esa base poder determinar cuáles son los principales problemas de salud de la población. Y en ese sentido, nosotros sabíamos que además el cambio de modelo de atención no se iba a realizar exclusivamente porque tuviéramos definidos los objetivos sanitarios nacionales, pero sin duda los objetivos iban a contribuir para modelar ese cambio de modelo. Y además también tenía que ver con una maduración del sistema, del desarrollo del sistema, que quería ya empezar a utilizar mucha información que en esos años había solicitado, algunos que ya venían, sistemas de información que ya existían y venían de antes, y otros nuevos que fueron creados, para también demostrar que la información que se requería podía ser utilizada para un fin que después se iba a ver en concreto, que en este caso fue para conformar los objetivos sanitarios.
Y además también no fuimos ambiciosos pensando de que ahí estaba la fotografía total de los problemas de salud de la población. Lo que sí pensamos que debería ser la mejor y mayor aproximación a esos problemas. Y como dije al principio, va a ser dinámico y pueden emerger, bueno, emergió la pandemia, digamos, años después, otros elementos que pueden cambiar algunos aspectos de estos ejes centrales, pero que la conformación, el por qué definir los objetivos, para resumir, es para que optimizar mucha información disponible, mirar una mirada colectiva de cuáles son los problemas de salud, principales de salud de la población uruguaya, y en función de eso orientar ese cambio en el modelo de atención. Y bueno, y ese fue un poco las directrices políticas que después con los componentes técnicos de las diversas áreas, no solamente del ministerio, sino de todos los actores que participaron, se llegó a los objetivos bueno, que ustedes conocen y que han visto en las clases estas, ¿no? La toma de decisión de que a partir del 2015 trabajar los objetivos sanitarios nacionales, hay que mirarlo también sobre la solidez del proceso de desarrollo de la reforma de la salud, digamos, que legalmente empezó en el 2007, pero que en realidad empezó en el 2005 con, bueno, con todas las instancias que se generaron para llegar en 2007 con la ley de creación del sistema, y que digo esto porque en Uruguay siempre las cosas no se hacen no son cambios que se hacen de blanco a negro, sino que hay una zona de grises, y ustedes deben saber que en ese proceso de construcción de la reforma, en las leyes básicas que la sustentan, se estableció un proceso paulatino. Uno de ellos tenía que ver con el ingreso de los diversos colectivos al FONASA, es decir, cuáles iban a ser las poblaciones beneficiadas con este mecanismo de financiamiento de la reforma. Y bueno, y en ese proceso, que fue donde están los niños, los públicos, los maestros, los profesores, se fue dando un proceso que terminó en 2015-2016 con el ingreso de los últimos colectivos que integraban el financiamiento FONASA, que eran los jubilados, y de esa manera teníamos toda la población para la cual el sistema tendría que abocarse a su atención. Y bueno, y eso se daba en ese periodo, y era el momento entonces de que, como lo había dicho en la anterior pregunta, con toda la información disponible, empezar a ver cuáles eran los problemas que tenía esa población que integra el FONASA, esos colectivos que integran el FONASA, para determinar, digamos, las metas asistenciales para lograr una asistencia oportuna, de calidad y eficiente para esa población. Por eso, eso define lo temporal, digamos. ¿Por qué ahí? Porque ya desde el 2015-2016 no ingresaron más colectivos al FONASA. Ustedes saben de que hay unas poblaciones que no ingresan al FONASA, que es el personal militar, el personal policial y los funcionarios de las intendencias municipales de todos los departamentos, por un tema legal vinculado a la autonomía de las intendencias departamentales. Y bueno, ese es uno de los puntos por los cuales se dijo, bueno, acá hay que arrancar con esto porque ya no van a haber más ingresos de este tipo masivos al Sistema Nacional Integrado de Salud. Y después, yendo a lo más conceptual, había cuatro elementos que se consideraban trascendentes en esta etapa para la conformación de los Objetivos Sanitarios Nacionales. Uno, que era una gran apuesta a la mirada desde la salud colectiva. Es decir, que no era el médico o el personal de salud viendo a un individuo, sino que era un colectivo que ve a todo el colectivo que hay que atender, tratando de entender cuáles son sus problemas y cuál era la mejor manera de brindarle la mejor asistencia. Es decir, una mirada de la salud colectiva que es un proceso que había que imponerla porque no era común. Era muy fácil,
lo más tradicional es que cada uno en su lugar, en su institución, definiera qué cosas hacía, y esto en realidad era tratar de hacer una mirada mucho más colectiva que transversalizaba todas las instituciones y que permitía tener, desde nuestro punto de vista, una cercanía, una aproximación más concreta a los problemas de salud de la población. El segundo elemento que para nosotros era trascendente en este proceso de conformación de los objetivos sanitarios era una demostración del valor que tiene la información. La información que se solicita, que a veces parece que puede ser una superabundancia, que puede ser una cosa que no sirve para nada, mirado desde lo particular, lo específico, de repente en este caso un médico en su consultorio, demuestra de que esa información que ese médico pudo remitir a los ámbitos correspondientes iba a tener un valor para llegar a estas conclusiones que tuvimos. Y porque ya en ese momento teníamos muchas tensiones con la información que se solicitaba, tanto individualmente los profesionales de la salud, como también de los gestores de las instituciones que les parecía que les demandaba mucha insumos de personal técnico, de equipamiento para satisfacer esas demandas que se hacían, pero de esta manera se quería mostrar que toda esa información que se fue acumulando iba a permitir llegar a una conclusión, bueno, inédita para el país, que era construir estos objetivos sanitarios nacionales. El tercer elemento que también, y tiene que ver con cómo se construyeron, que no es solamente con la información y con lo que mandaban las instituciones, es el concepto de la participación para la construcción de estos objetivos. Estos objetivos no se construyeron simplemente tomando una información que venía acumulada de diversas fuentes y sistematizada en un círculo cerrado, sino que se hizo con una enorme participación de actores vinculados directas o indirectamente con el sector salud. Desde, ni que hablar, del personal de la salud de todas las categorías, de todos los servicios públicos y privados, con la información que habitualmente y sistemáticamente estaban enviando, recogiendo, sino que también se logró tener información y opinión de la academia, de los usuarios, de los gestores de las diversas instituciones públicas y privadas, que desde su mirada también colectiva, cómo ven ellos en su conjunto individualmente, también sirvió para la conformación de estos objetivos. Por eso, ese tercer elemento de la participación fue quizás también una de las grandes demostraciones, al igual que el de la información, el valor que tiene llegar a un patrón común que en el tiempo llevó más de lo que uno hubiera querido, pero a la larga significa, el resultado tiene mucho más solidez si hubiéramos optado por la vía rápida, recoger información y procesarla en un círculo íntimo y después exigirle al conjunto de los actores que cumplan con lo que pedimos. Fue al revés, digamos, se tomó el proceso de la participación como el tema sustantivo, que no importaba cuánto podía llevar esa discusión, pero que nos permitía que cuando las conclusiones finales hubieran atravesado a todos los actores que están vinculados con el sector, y eso después a la larga iba a ser mucho más factible el logro de esos objetivos. Y el cuarto elemento, que eso también tiene que ver con este concepto de la salud colectiva y de la construcción del sistema y de que estamos en un proceso, es el valor de la negociación. Si algo es dinámico y tiene sus variantes, sus vaivenes, es el sector salud, y en la construcción de estos objetivos, el concepto de la negociación estuvo sobre la mesa porque nos permitió, digamos, en un diálogo pertinente, oportuno, con todos los actores, y acá los que mencioné anteriormente, con los usuarios, con la academia, pero cuando fuimos a concretarlo en particular, con los propios
gestores de los prestadores integrales del sistema, tanto públicos y privados, se fueron, digamos, negociando los objetivos generales y los objetivos específicos que le pedíamos a cada institución. Y eso fue quizás lo que nos permitió, digamos, que en algunos objetivos individuales de la institución tuviéramos que modificarlos porque entendíamos que las capacidades no tenían condiciones para llegar a ese objetivo y sustituirlo por otros, pero en una negociación que terminaba cumpliendo con el objetivo general de que cada institución tenía las mismas responsabilidades, independientemente que había algunos objetivos que eran específicos de las mismas. Y también en ese ámbito de negociación también se negociaron cosas como que algunos objetivos muy ambiciosos de parte nuestra que parecían pertinentes y posibles, tuvimos que modificarlos porque nos encontramos que podía generarse algunos desvíos en la operativa de alguna de las instituciones para poder cumplirlo, que de repente, por un lado, podían consumir muchos recursos y por otro lado, de repente, desviar tanto la atención que dejaban de lado otros aspectos, otros objetivos que también deberían cumplir. Y quizás el ejemplo más claro de esto es que en su momento, vinculado al tema de la detección precoz del cáncer de colon, que se planteó, digamos, el tramo de edades para las poblaciones que se debería hacer el proceso de pesquisa, desde la búsqueda de sangre oculta en materia de fecales hasta la fibrocolonscopía cuando era positiva, fue tan largo el tramo de edad que se cuantificó cuántas fibrocolons se tendrían que hacer en función de los positivos de los fecates, es decir, los test de sangre oculta en materias fecales, y eso, primero iba a haber una sobredemanda de ese procedimiento que de repente incluso desviaría a los que efectivamente debía estar indicado, porque la fibrocolonscopía se hace para muchas cosas también, y bueno, y al final ahí se hizo una negociación que disminuimos el tramo de edad y lo colocamos en el que había más emergencia hacer esa detección precoz. Con esto quiero decir de que la negociación permitió que en objetivos particulares de algunas instituciones se negoció, pero después que aceptaron los objetivos lo tenían que cumplir porque fue un objetivo negociado y no significó darle una primacía en relación a los demás, sino que se fue con una responsabilidad como si fueron todos a su casa cuando acordaron con nosotros. Y después también objetivos generales que los modificamos en función de que cuando vimos los números y lo que podía significar, demuestra que también hubo una negociación con el colectivo de los gestores, los prestadores, y todos estuvieron de acuerdo y aceptaron que, bueno, se redujo el tramo de edad, pero para el tramo de edad que finalmente se definió había que hacerlo, el proceso arrancó y se hizo. En suma, yo creo el por qué el momento, bueno, es porque ya no ingresaban más colectivos al sistema. Los jubilados eran los últimos del 2007 al 2015-2016. Y le significó a la autoridad sanitaria procesar 4 grandes herramientas de la salud pública, ¿no? La mirada colectiva, la valoración y el valor de la información en salud, el concepto de la participación para la toma de decisiones en un área tan compleja como esta, y por último, el valor de la negociación para terminar en un acuerdo que después todos se fueron a su casa y sabían que tenían que cumplirlo. Y el ministerio sabía que debería fiscalizar y en función de esa fiscalización adoptar las decisiones que correspondieran para forzar directrices para que se cumplan o para penalizar cuando no se cumplan. Y creo bueno, que esa experiencia va a quedar como uno
de los hitos de construcción de la reforma de la salud más trascendentes porque acercó a todo el mundo, ¿no? Por primera vez, sentarse con un prestador que tiene 100.000 socios y decirle, tú tenés tantos cientos tantas decenas de hipertensos y yo tengo acá que tú tenés la quinta parte y tener que aceptar y no le dijimos, tenés que llegar al 100%, no, mira, vamos a hacer un proceso, vas a llegar en 2 años, tratar de captar un 10% más. Eso permite hablar con altura, con una capacidad sobre la base de la realidad y permite tener acuerdos y que después las cosas se cumplan. Ustedes son estudiantes ahora, pero tienen que ver hoy, cuando un médico llegue y le salta que es hipertenso, sabe que tiene que tomar la tensión arterial, que tiene que pedir la creatinina, que tiene que... Y creo que el instrumento de los objetivos permitió estas cosas, ¿no? Y, y bueno, está, como todo, como dijimos, ¿no? Es una cosa muy dinámica y que se hicieron mediciones de mediano plazo y como siempre pueden aparecer cosas emergentes que obliguen a cambiar algunas cosas y bueno, que tiene que ver con el dinamismo y la complejidad que tiene la salud, la evolución de la salud en una población. Pero en definitiva, desde el punto de vista de la gestión política del ministerio, fue una experiencia bueno, que por suerte hay muchos documentos que la sustentan, publicaciones, y la posibilidad de, al tener definidas objetivos, con metas, cuantificados los resultados que se quieren, tenemos un instrumento que por mucho tiempo es el que nos va a permitir ir viendo por dónde están los problemas reales de salud de la población y por dónde vamos mejorando y por dónde tenemos que corregir el rumbo.